la minería y el desarrollo económico de nuestro país. Y tiene que ver con nuestra experiencia profesional, que tiene más de 40 años trabajando en el sector, en Compañía Minas Buenaventura, y que queremos transmitir en esta conferencia. Siguiente, por favor. Tenemos que el Perú es un país que ha sido bendecido con recursos naturales. Y incido en la palabra bendecido porque hay pues mucha ideología que nace de ese discurso antiminero que dice que los países con recursos naturales han sido maldecidos con recursos naturales. Seguramente hay países que no saben utilizar los recursos naturales en forma adecuada, pero hay países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Chile, Noruega, que han sabido utilizar sus recursos naturales en forma muy eficiente para generar esos ambientes para mejorar la educación, mejorar los servicios. Es por eso que nosotros hablamos de que el Perú ha sido bendecido con recursos naturales y tenemos no solamente el derecho, sino la obligación de ponerlos en valor y utilizarlos adecuadamente en beneficio de la sociedad. El Perú es un importante productor de oro, cobre, plata, zinc, plomo, estaño, molibdeno. Está entre los mayores productores a nivel de Latinoamérica, a nivel del mundo. Y esto es producto de un círculo virtuoso que se inicia con la exploración. La exploración minera no es otra cosa que la investigación de las entrañas de la tierra de nuestro país. Los peruanos tenemos el derecho y la obligación de conocer lo que hay en profundidad en nuestro país. Y eso en la industria minera se llama exploración. Y cuando se desarrollan los proyectos es la exploración y el desarrollo. En la industria manufacturera se habla de investigación y desarrollo. Por eso es el paralelismo entre la investigación y la exploración. La investigación de las entrañas de la tierra y la exploración en la industria minera. Y eso inicia este círculo virtuoso que comienza con la exploración, que lleva a descubrimientos de yacimientos que se han venido dando a lo largo de muchísimos años, pero especialmente en los últimos años. De esos descubrimientos es que se inicia el proceso de desarrollo, de construcción de los proyectos mineros, que lleva a su vez a contratar, por supuesto, muchísima mano de obra. En el periodo de construcción de un proyecto se emplea muchísimo más mano de obra, reactiva mucho más la economía de lo que sucede cuando ya estamos en producción, producto de esta infraestructura que se ha construido. El Perú tiene bastante producción, pero podría incrementar su producción. Hoy día se habla mucho del cobre, especialmente. Y claro, el cobre está pasando a ser el metal del medio ambiente, porque es el metal que se utiliza en las energías alternativas, en los vehículos eléctricos, tanto camiones como automóviles, que muchos países ya se han puesto como meta que para el 2030 tendrán todos los vehículos eléctricos. Y eso va a consumir enormes cantidades de cobre. El Perú tiene ingentes recursos de cobre que no están desarrollados. El Perú es el país que más proyectos de cobre tiene en el mundo y por lo tanto es importante ser conscientes que esa minería, la minería responsable, la minería que cuida el medio ambiente, la minería que respeta a las comunidades y que genera actividad económica y desarrollo económico, es pues muy importante para nuestro país. Siguiente, por favor. Es obvio, siguiente, es obvio que el Perú es un país relativamente pequeño en el contexto internacional, pero del territorio de nuestro Perú, con el territorio concesionado a la industria minera es el 14%. Mucha gente cree que es el 100%. Eso es un absurdo. Y de ese 14%, solamente 1.3% del territorio tiene actividad minera efectiva de producción y de exploración. El Perú
cuenta con una cartera de 43 proyectos de construcción de minas que representan una inversión total de 53.000 millones de dólares según el Ministerio de Energía y Minas. Y esos proyectos no están pues en las grandes ciudades, no está donde hay pues mayor desarrollo, mayores facilidades. Está, como diríamos los peruanos, donde el diablo perdió el poncho, por encima de los 3.500, 4.000 metros de altura a lo largo de toda la cordillera. Y eso es importante resaltarlo si es que creemos en la descentralización de nuestro país, en darle oportunidades a la gente en las áreas rurales de nuestra patria. El Perú, como ustedes pueden ver, tiene proyectos a todo lo largo de la cordillera, y los Andes peruanos son especialmente ricos en estos metales que deben de ser desarrollados por esta minería responsable a la que nos estamos refiriendo. Siguiente, por favor. La minería es un agente integrador y descentralizador de la economía. Definitivamente dinamiza la economía local porque genera puestos de trabajo en zonas pues altoandinas, en zonas rurales, en zonas fuera de las grandes ciudades. Consume servicios de las empresas regionales y por lo tanto se integra con la economía de la región, y a través de compras locales que se hacen desde la agricultura hasta los servicios, hasta las empresas de construcción, y reactivan la economía de la región, justificando una serie de proyectos de desarrollo de infraestructura. Cuando escucho los problemas que existen en Bambas y que suena a que la mejor alternativa sería pues construir un ferrocarril, solamente una industria como la industria minera podría justificar la construcción de ferrocarriles, y creo que eso hay que impulsarlo en términos de vías de comunicación, carreteras, ferrocarriles, en temas de electrificación, porque la industria minera consume más del 50% de toda la energía que se produce en el Perú, y por lo tanto es la responsable, en el buen sentido de la palabra, de que haya una industria eléctrica, de generación eléctrica muy importante, que en buena medida es proveniente del gas, pero también en buena medida proveniente de las hidroeléctricas, que son producto de la construcción de reservorios en las zonas altoandinas de nuestra patria. Hay que entender que del 100% del agua de lluvias, por ejemplo, el 85% del agua que va hacia el Pacífico termina en el mar. Y por lo tanto, lo lógico, la conclusión lógica sería construir muchos más reservorios que permitirían la generación de más electrificación, de más generación hidráulica, que por supuesto es energía renovable. También la industria minera contribuye con las comunicaciones, con los recursos hídricos que ya hemos mencionado, y con servicios de educación y salud para sus trabajadores que definitivamente lo necesitan en esas regiones. También contribuye con los impuestos que paga al fisco. Aquellos que dicen que la industria minera no paga impuestos están totalmente equivocados. La industria minera es una industria muy fiscalizada, que la mayoría de la producción es exportada y por lo tanto es perfectamente fiscalizable por las autoridades y muy difícil evitar pagar impuestos. La industria minera responsable no evita, no evade obviamente pagar impuestos, que pueden haber discusiones de cómo se cobran los impuestos, ese es otro tema, pero que la industria minera paga sus impuestos, y que de ese impuesto a la renta que paga, el 50% debe ser retornado a las regiones donde operamos, también es cierto. Y también hay la crítica de que los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales y distritales, los gobiernos subnacionales, así como el gobierno nacional, utilizan mal los recursos con monumentos a la hamaca y al sombrero que no son necesarios, cuando en el fondo lo ideal sería agua y desagüe para comenzar, y luego comenzar con otros proyectos. Las regalías también son aportes que hace la minería, y los derechos de vigencia.
Todo esto facilita el desarrollo sostenible de nuestro país con una gestión ambiental muy fiscalizada y que las empresas mineras que, por ejemplo, estamos listados en las bolsas internacionales, no solamente nos fiscaliza el Estado peruano, sino también los accionistas, los fondos de inversión que invierten en estas empresas, y por lo tanto es una industria que, lejos de ser inamistosa con el medio ambiente, busca la mejor gestión ambiental, mejorando la productividad y, por supuesto, generando proyectos de desarrollo para la región. Y uno de los siguientes, por favor, y uno de los aspectos muy importantes es la generación de puestos de trabajo. Está demostrado que hay un multiplicador, que por cada puesto de trabajo directo en minería, se generan 9 puestos en el resto de la economía. Si estamos hablando de 200.000 personas que trabajamos directamente en la industria minera, eso hay que multiplicarlo por 9. Estamos hablando de 1.800.000 personas que trabajamos directa o indirectamente en la industria minera, y eso definitivamente tiene un impacto sobre el resto de la economía. Si se pusieran en valor los proyectos mineros que mencionábamos en unas láminas anteriores, de más de 50.000 millones de dólares en proyectos, se generarían 2.3 millones de puestos de trabajo directos e indirectos. Se generarían más puestos de los que ya existen. Esos son proyectos que podrían reactivar enormemente a la economía, porque hoy día la industria minera representa algo más del 10% del Producto Bruto Interno de nuestro país, representa más del 16% de la inversión privada de nuestro país y representa más del 60% de las exportaciones peruanas. Y hablando de economía, cuando el tipo de cambio comenzó a subir, producto de la inestabilidad política, de la inestabilidad económica, la gente pues se comenzó a quejar porque los precios de los productos de primera necesidad comenzaron a subir de precio. El caso del pollo, producto del maíz que importamos, el caso de los aceites, el caso de los productos de consumo que se importan, obviamente con la subida del precio del tipo de cambio, comenzaron a subir. Bueno, la industria minera es la principal fuente de energía, de divisas que tenemos en el Perú, pero yo no me conformo con solamente hablar de las divisas. Yo creo que es la principal fuente de descentralización de nuestro país y es tan importante. Siguiente, por favor. Y para eso, un aspecto que mucha gente menciona, la responsabilidad social empresarial, que es muy importante y siempre se ha hablado en teoría de que la empresa tiene que ser socialmente responsable. Y eso sería el dibujo que tenemos a mano izquierda. Y eso es el esquema antiguo. Cuando el profesor Michael Porter habla del valor compartido, él tiene toda la razón. La industria, la empresa, tiene que compartir los beneficios con el resto de la sociedad, pero valor no puede venir sin responsabilidad, y por lo tanto el esquema que nosotros planteamos es el de la derecha, que tiene como objetivo el desarrollo sostenible, donde la empresa, al igual que los otros estamentos de la sociedad, contribuye a ese desarrollo sostenible de la economía. A eso le hemos denominado nosotros la responsabilidad social compartida. Valor compartido tiene que venir con responsabilidad social compartida, y en ese sentido es indispensable que las comunidades, que los gobiernos, tanto nacionales y subnacionales, que las ONGs, que las universidades, como la Universidad Federico Villarreal, todas las universidades también participen y nos ayuden a llegar a ese desarrollo sostenible que es tan importante. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el potencial que tenemos en el Perú? El Perú produce alrededor, para hablar solamente del cobre, también podríamos hablar del oro y de la plata,
El Perú produce alrededor del 12% del cobre del mundo, del mundo. Y en los últimos 20 años hemos visto un crecimiento del PBI y la reducción de la pobreza que tiene una relación directa con la producción minera y el precio de los metales, en especial del cobre. Esto puede traer más inversión en exploración, incrementar reservas, ampliar algunas minas y, ¿por qué no?, desarrollar también nuevos proyectos. Entre Perú y Chile producimos más del 40% de todo el cobre que se produce en el mundo. Y dicho sea de paso, el milagro chino tiene también que ver con la puesta en valor de sus recursos naturales. La China es hoy día el tercer productor de cobre del mundo. No creamos que poner en valor los recursos naturales es pues el desarrollo primario, exportador, peyorativamente, como se dice. No, países como Noruega, que tiene un gran desarrollo, países como Finlandia, países como Canadá, como Australia, como la China, ponen en valor sus recursos naturales. Y el Perú, como insisto, ha sido bendecido con recursos naturales, tenemos el derecho y la obligación de ponerlos en valor. La producción ha subido por la ampliación de Cerro Verde, ha subido por la puesta en producción de Bambas, que hoy día está en tanta discusión y tantos problemas, por supuesto por Antamina, que también les hicieron problemas, por las minas medianas y pequeñas, como el caso de Ayacucho, del sur de Ayacucho, que la primera ministra, en un error garrafal y antitécnico e írrito, pretendía cerrar minas, lo cual es un absurdo. El Perú tiene potencial para seguir creciendo en su producción de cobre y así contribuir al desarrollo de nuestro país. Siguiente, por favor. Por eso es que debemos de poner en valor todos los proyectos que tenemos. Según el Ministerio de Energía y Minas, el Perú cuenta con una cartera de 43 proyectos en construcción en 17 regiones de las 24, 17 regiones, lo que representa una inversión de más de 50.000 millones de dólares. Y eso, como decía anteriormente, en las etapas iniciales consume mucha mano de obra, genera mucha construcción. El próximo año se iniciarán 7 proyectos en Ica, Puno, Cajamarca, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Moquegua, con una inversión de 3.500 millones de dólares. Pero si le pusiéramos punche, podríamos sacar adelante mucho más proyectos. La ampliación de Chauxin, que está en el sur de Ica, Chalcobamba, en la zona de Las Bambas, Pampacancha, en la zona de Constancia, entre Apurímac y Cusco, Corani, los sulfuros de Yanacocha, de la Zanja, de Tantahuatay, en Cajamarca, la optimización de Inmaculada, en el sur de Ayacucho, y San Gabriel, que está en la zona de Ichuña, en el departamento de Moquegua, a 4.700 metros de altura. Todos estos proyectos son importantes. Tenemos que sacar adelante todos los otros, cuidando el medio ambiente, respetando a las comunidades y contribuyendo al desarrollo económico y la generación de puestos de trabajo. Siguiente, por favor. Debemos, evidentemente, respetar las inversiones y el Estado de Derecho. El anuncio, y debo ser crítico, el anuncio unilateral del cierre de 4 unidades mineras en Ayacucho, Apumayo, Breapampa, Pallancata e Inmaculada, supone un atropello al Estado de Derecho y generó más estabilidad en el país. Lo que nosotros denominamos un discurso y un acto írrito, que no es aplicable de acuerdo a las leyes del Perú, y es sorprendente que una primera ministra, abogada, que conoce el derecho, pero que lamentablemente viene de las canteras de Grufides, que es una ONG absolutamente antiminera, liderada por el señor Marco Arana, que conocemos perfectamente sus inclinaciones, nunca debió pretender ir a Ayacucho sin la presencia del ministro de Energía y Minas y decir que iba a paralizar, tomando como excusa los planes de cierre. Y permítanme en esto incidir en un tema técnico. Toda la industria minera, dentro del cuidado del medio ambiente, dentro de lo
formal que es, tiene planes de cierre de todas las minas, planes, no compromiso de cierre, porque los planes de cierre son una cuestión dinámica y la señora Vázquez sabe perfectamente que así es. Por eso es que es insólito que ella haya podido cometer un error político de esa magnitud, y definitivamente los errores políticos deben de pagarse políticamente. En el Perú, cuando se inicia una operación minera, se cuenta desde el principio con un plan de cierre que se actualiza todos los años. No se trata de un contrato con el gobierno, sino una concesión que no caduca mientras que haya producción. Por eso es lo insólito de la ignorancia de la señora primera ministra o el sesgo ideológico con el que cuenta. El 27 de noviembre, tras una reunión con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, la PCM, la presidencia del Consejo de Ministros, se rectificó y emitió un comunicado expresando que las empresas mineras pueden solicitar prórrogas, extensiones y modificaciones a sus permisos para explorar y explotar. Las autoridades, las empresas, la sociedad en su conjunto, debemos de mantener un diálogo constructivo, pero siempre respetando la ley, la seguridad jurídica y el Estado de Derecho, que son tan importantes. Siguiente, por favor. Cada estamento que actúa en el desarrollo de nuestra industria minera tiene sus responsabilidades. No cabe duda que las empresas mineras debemos de invertir adecuadamente, eficientemente y responsablemente, tanto en lo económico como en la salud, como en lo social y en lo ambiental, con una visión de sostenibilidad, con responsabilidad social compartida. Acá yo insisto en nuestro planteamiento de que valor compartido tiene que venir con responsabilidad compartida, y las empresas tenemos que hacerlo con responsabilidad social compartida. Pero el Estado tiene que tener presencia y también definir reglas y acelerar procesos, con menos permisología, menos burocratismo. El Perú no tiene tiempo que perder, la pobreza no espera. El Estado también debe generar entornos favorables a la inversión y proveer de servicios básicos, agua, desagüe, tener orientación para que los gobiernos subnacionales no inviertan pues en cuestiones absurdas ni en monumentos, sino en cosas que se necesitan, como carreteras, agua, desagüe, electrificación, comunicaciones. Y por supuesto, deben de asegurar que estos servicios lleguen a la gente, porque en un estado normal, la empresa privada genera producción, genera excedentes, y de esos excedentes paga sus impuestos al Estado, que tiene como responsabilidad la redistribución de esos recursos. Lamentablemente, nuestro Estado no está cumpliendo adecuadamente, y eso es lo que genera muchas veces los conflictos. Y las comunidades también tienen que entender lo difícil que es hacer empresa privada en zonas tan aisladas, conocer los beneficios que puede traer esta empresa privada, propiciar un clima de armonía y entendimiento que sea fundamental para que se pueda generar ese ambiente adecuado. Y por supuesto prepararse, desarrollar capacidades, que los jóvenes se puedan capacitar. Yo escuchaba anoche en mis clases de la Universidad Nacional de Ingeniería el trabajo que viene realizando Marcobre en su proyecto en el sur de Ica, donde han invertido en un instituto tecnológico, donde se capacita en mecánica, en turismo, por supuesto, gastronomía, que se ha vuelto tan popular, pero las comunidades tienen que buscar que su gente y especialmente sus jóvenes se preparen para que puedan trabajar y acceder a esos puestos de trabajo. Las empresas mineras tienen que contribuir en ese sentido. Además, las autoridades, las empresas y la sociedad en su conjunto debemos de mantener un diálogo constructivo, respetar la ley y el Estado de Derecho. Esta es una reiteración de lo que es
un país civilizado, un país con visión de futuro. Siguiente, por favor. Lo que es concreto es que hemos hecho muchas cosas bien en el Perú en los últimos años. Alguna gente habla del sistema neoliberal. ¿Qué cosa es el sistema neoliberal? Yo todavía no lo logro entender. Lo que yo pensaría es que después de la caída del muro de Berlín en 1989, de lo que tendríamos que estar hablando es del neocomunismo. Ese neocomunismo que perdió su sustento de la lucha de clases y la dictadura del proletariado y que se ha concentrado en la ideología de género y en los aspectos medioambientales llevados a ultranza. En los últimos 30 años, el Perú lo que ha hecho es integrarse con el resto del mundo a través de tratados de libre comercio, donde se incluyen en todos esos tratados de libre comercio cláusulas de respeto a las inversiones. Yo me siento muy contento de haber participado representando al sector privado en la conclusión del primer tratado de libre comercio que tuvo el Perú, que fue el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y que después de ese vinieron muchísimos otros tratados de libre comercio. Eso nos integra con el resto del mundo. Eso hace que la economía peruana, en vez de ser de 30 millones o 33 millones de peruanos, la ampliemos seguramente a más de 3.000 millones de habitantes en todo el mundo. Hoy día tenemos tratado de libre comercio con la China, con Japón, con los países asiáticos, con Estados Unidos, con Canadá, con Europa, con los países de América Latina. Eso nos integra y nos exige ser competitivos a nivel internacional. Formamos también parte de la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú y Chile, los países más exitosos de América Latina, sin burocracia, pero con un objetivo común, que es la economía de mercado. Algunos le quieren llamar economía social de mercado. Sí, sí, pero con apertura, con competencia. Tenemos instituciones muy sólidas como el Banco Central y yo felicito tanto al Ejecutivo como al Legislativo por la elección de los 7 miembros que realmente sí tenemos ahora, como lo hemos tenido en el pasado, un directorio muy sólido presidido por don Julio Velarde, que es un prohombre en el Perú y que la verdad es que ha ayudado a que la institucionalidad macroeconómica en especial se haya mantenido. Y eso nos ha permitido lograr grado de inversión que no debemos de perder, porque el grado de inversión significa respeto de la comunidad financiera a la economía del Perú y permite acceder a recursos financieros de menor costo, menores tasas de interés. Todos debemos de trabajar unidos para reactivar la economía, generar confianza y promover inversiones, evitando la polarización política que tanto daño nos hace y promoviendo propuestas sensatas. La sensatez es indispensable y que permita recuperar el bienestar y la confianza de todos los peruanos. El Perú está pasando por momentos muy difíciles. Hemos tenido 5 presidentes en los últimos 6 años. Hemos tenido, ya van, creo que 10 consejos de ministros. Creo que hemos tenido no sé cuántos ministros que han caído, especialmente en los últimos 120 días. Realmente creo que esa inestabilidad no contribuye y yo invoco a que en beneficio del Perú y de los más necesitados en el Perú, escojamos adecuadamente las mejores autoridades. El Perú, nuestro país, merece a su mejor gente liderando el sector público y por supuesto apoyados por el sector privado. Muchas gracias.